Hola, mi nombre es Joaquín y voy a tratar de mostrar cómo funciona un motor de reluctancia conmutada. Los LED que vemos encendidos tienen la idea de mostrar cuáles son las bobinas que están trabajando. Estas bobinas están trabajando con un voltaje de 12 volts y generan un campo magnético que hace que el rotor que tenemos adentro se oriente en dirección a ese campo magnético. El rotor está hecho de fierro colado de un material reciclable que tenemos aquí. El primer rotor que se hizo para este motor es este. Y como podemos ver, pues es una pieza mal hecha. La segunda pieza tiene una mejor forma. Y lo que hacemos para generar los pulsos es este motor que tiene 3 sensores y una ranura, la cual conforme va pasando por cada par de cada sensor se activa la bobina correspondiente. Una vez que vemos esto, lo que sucede con la pieza, que es el rotor, se va orientando conforme la bobina se activa. Esto genera el movimiento del rotor, el cual es aproximadamente 1/3 del movimiento del giro completo del motor de arriba. Para generar el movimiento del motor, lo que hice fue crear un circuito de PWM que sirve para poder manejar un poco mejor el motor que hace funcionar los pulsos. El circuito que tenemos ahí es un amplificador operacional que sirve para filtrar un poco los ruidos de luz que pudieran afectar a los sensores ópticos que tenemos aquí. Y ahora vamos a tratar de echarlo a andar girando el motor de arriba. Entonces, con el potenciómetro que tengo aquí, lo que hago es enviarle pulsos para que el motor se empiece a mover y genere los pulsos que va a crear el movimiento. Cuando se tiene la suerte, a la primera arranca el rotor, pero si no, en algún intento se logra que avance. Ahí ya vemos el rotor funcionando solamente con los pulsos. La velocidad de los pulsos es tan rápida que los LED parece que están encendidos permanentemente, pero en realidad están prendiendo y apagando con la velocidad de conmutación que le está dando el motor principal. Cuando yo le aplico mayor velocidad al motor, el que genera los pulsos, el rotor también trata de alcanzar a esta velocidad y podemos ver que gira más rápido. Así también, si yo bajo la velocidad, también disminuye la velocidad del rotor notoriamente hasta donde podamos verlo, incluso tal vez un poco más lento. Ahí está, más lento. Ahí ya podemos ver cómo los LEDs encienden y apagan, y cuando volvemos a acelerarlo lo volvemos a llevar a ese nivel. En pruebas de este motor, pues he logrado dejarlo un buen rato funcionando y ya no se para. Lo que hace realmente la pieza rotatoria es que está tratando de alcanzar los pulsos que están generándose en las bobinas. Este método mecánico me permitió ver varias características del motor en sí. Para el próximo diseño que se tenga que hacer más grande, pues ya puedo ocupar otros elementos que me permitan una mayor eficiencia del mismo motor. Por ejemplo, el límite que alcanza el rotor es el límite que proporciona los sensores en el motorcito que lo está controlando. Cuando yo acelero mucho ese motor, los sensores ya no alcanzan a leer esos pulsos y entonces el rotor se para. Podemos oír cómo cambia la velocidad del motor, y trata de alcanzarlo hasta que ya no lo logra alcanzar. Y es muy económico porque realmente utiliza puro fierro, no utiliza imanes. El rotor, como vemos aquí en esta parte, pues es un material reciclado, es fierro, no es atraído por ningún otro metal. Entonces puede ser atraído por un campo magnético, pero no en sí, no genera campos magnéticos por sí mismo. Entonces solamente está a la disposición del campo magnético que se producen en las bobinas, así como lo vemos nuevamente en este movimiento más lento.
y esto es en sí el motor de reluctancia conmutada.